Amados, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Amados, en esta ocasión estamos en la porción número 13 de la Torá, de los 5 libros de Moshe. La porción número 13, mis amados, ahora estamos iniciando otro nuevo libro. Y esta porción, mis amados, esta parashá, esta porción se llama Shemot. Es la primer porción del libro de Shemot. El libro de Shemot, mis amados, es el libro que las naciones conocen como Éxodo. Mis amados, esta porción se inicia desde el capítulo 1, verso 1, hasta el verso 6:1. Esta porción, mis amados, se llama Shemot. Mis amados, la palabra Shemot significa nombres, nombres en plural. La palabra Shem es nombre, singular. Y si nosotros, mis amados, leemos el primer verso de este libro, el libro del Éxodo, Shemot, dice así. Capítulo 1, verso 1 de Éxodo, Shemot. Dice así. Estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto. Cada hombre y su familia vinieron con Jacob. En hebreo, mis amados, en hebreo dice Wayele Shemot. Wayele Shemot Benei Israel. Estos son los nombres, Shemot, de los hijos de Israel. Mis amados, y nosotros empezamos a hojear este libro desde su primer verso. Vamos a ver, mis amados, cómo el libro de Shemot, el libro de Éxodo, comienza describiendo, mis amados, el punto culminante del estatus social al que los hijos de Israel habían alcanzado en Egipto. El libro de Shemot, de Éxodo, describe, mis amados, cómo paso a paso los israelitas cayeron de un nivel alto hasta alcanzar el escalón más bajo de la sociedad. El escalón más bajo de la sociedad, mis amados, era de ser trabajadores y después esclavos. A ese nivel bajo llegó el pueblo de Israel, mis amados, en Egipto. En primer lugar, los hijos de Israel fueron considerados, mis amados, cuando muy apenas ellos emigraron a Egipto. Fueron considerados los élite por derecho propio. Dice el verso, mis amados, estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob.
Cada hombre, dice, y su familia vinieron. Mis amados, esto significa que cada uno de los hermanos y sus familias habían alcanzado el estatus de un hogar notable en sí mismo. Un hogar distinguido por los nombres de los hijos de Jacob: Rubén, Shimón, Leví, etcétera, etcétera. Cuando la Torah dice, amados, que cada hombre y su familia vinieron, la Torah enseña que cada uno de los hermanos era ahora, amados, una tribu distinta. Llegaron de ser hijos de Jacob, ahora eran tribus, dinastía distinguida, cada uno de ellos. Esta terminología, mis amados, contrasta con la utilizada en el libro de Bereshit, el libro de Génesis. En el libro de Génesis, mis amados, también dice lo mismo, aproximadamente. En el libro de Génesis, mis amados, dice también: estos son los nombres de los hijos de Israel cuando llegaron a Misraim, Jacob y sus hijos. En aquel momento los hebreos todavía no habían alcanzado, no habían ramificado para ser considerados tribus, mis amados, según el libro de Génesis. Más bien, mis amados, allá en Génesis ellos seguían siendo simplemente Jacob y sus hijos. Todos los hermanos incorporados bajo una familia, la cabeza que era Jacob. Y los hijos eran subordinados a esa cabeza. Mis amados, pero ahora que estamos leyendo, ahora que estamos viendo, amados, en Shemot, en el libro de Éxodo, después de llegar a Egipto, dice, los hermanos, amados, ascendieron extraordinariamente en estatus y se ramificaron para ser considerados ahora, mis amados, 12 casas, 12 hogares, cada casa una tribu, una dinastía. Por lo tanto, mis amados, a pesar de que la Torah previamente mencionó estos nombres en la parashá de Génesis llamada Wayigash, mis amados, aquí en Shemot, en Éxodo, la Torah repite otra vez más el nombre de cada una de las tribus, como ya se los acabo de decir: Rubén, Shimón, etc. Pero, amados, aquí está enfatizando que ellos ya no eran simplemente nombres de personas quienes vinieron a Egipto, sino que ahora se habían convertido en nombres de hogares, tribus ilustres. Ahora, mis amados, aquí en Shemot era la casa de Rubén, Bayit Rubén, la casa de Shimón, la casa de Leví, y así, de esa manera, amados, cada una de las tribus ahora era un ejército. Entonces, mis amados, podemos concluir que en el exilio, Bené Israel se desarrollaron como dinastías, como ejércitos. En esa forma, mis amados, el exilio les ayudó a formarse. Mis amados,
cuando emigraron a Egipto, Jacob le pidió permiso al faraón para vivir en la tierra hasta que pasara la hambruna. Jacob y sus hijos solo tenían la intención, mis amados, de quedarse en Egipto, en la tierra de Goshen, por un corto tiempo. Y obviamente después regresarían a su tierra natal que era Canaán. Mis amados, pero eso no fue el caso. Ellos permanecieron en Egipto, mis amados. Y vamos a leer el verso 7, Shemot, Éxodo 1:7, mis amados. Mira lo que dice Éxodo 1:7. Dice así: y los hijos de Israel fueron fructíferos y aumentaron, dice, y se multiplicaron y llegaron a ser muy poderosos. La palabra, mis amados, aquí, la palabra hebrea, en este verso, mis amados, para describir el crecimiento de Israel, es meod. Esa es la palabra hebrea, meod. Mis amados, el significado de la palabra meod es excesivamente o en gran manera, meod. Y en este libro, capítulo 1, verso 7, para describir, mis amados, el crecimiento alarmante del pueblo de Israel, Shemot, Éxodo 1:7, repite esta palabra 2 veces en el mismo verso. Se lo voy a leer, mis amados, en hebreo, y les voy a hacer énfasis cuando se repite la palabra meod. Dice el verso 1:7, Uvenei, dice, y los hijos, Yisrael, Parú, fueron fructíferos, Wayishretzu, y crecieron abundantemente, Wayirbu, y se multiplicaron, Wayaatzmu, y fueron poderosos, Bemeod, excesivamente, Meod, otra vez, excesivamente o grandemente o en gran manera. Ahí tenemos, mis amados. ¿Por qué aquí la palabra meod es repetida? Dice bemeod, meod. Mis amados, también en el libro de Bereshit, el libro de Génesis, también repite la palabra meod. ¿Qué quiere decir meod, mis amados? ¿Qué quiere decir meod? Excesivamente o grandemente o en gran manera. ¿Cómo se dice? Meod. Miren, mis amados, lo que dice en Bereshit 47:27. E Israel, dice, habitó en la tierra de Misraim, en la tierra de Gosen, o de Gosen. Y dice, y ellos, dice, adquirieron, ¿qué va, amados? Tierras. Y fueron, dice, fructíferos. Y se multiplicaron excesivamente.
¿cómo se dice excesivamente, amados, en hebreo? Meod. Meod. Mis amados, esta palabra meod, escúcheme bien, la palabra meod también tiene otro significado. La palabra meod. Meod, mis amados, también significa riquezas, fortunas. La palabra meod también significa riquezas. Nosotros, mis amados, decimos esta palabra diariamente. Por lo menos lo debemos decir 3 veces al día. Sí. Repetimos la palabra meod. Miren, mis amados. En el primer párrafo del Shema encontramos esta palabra meod. ¿Me están escuchando, amados? Cuando dice, y amarás a Yahweh tu Creador con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En lugar de la palabra fuerzas, en el hebreo dice meodeja. Meod. La raíz de meodeja es meod. O sea, mis amados, que cuando decimos nosotros el Shema, y amarás a Yahweh tu Creador con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus riquezas. Amados, esa es la traducción correcta de el Shema que nosotros constantemente estamos diciendo diariamente. Meod. Debemos de amar a nuestro Creador con toda nuestra riqueza. Sí, amados. Los israelitas, mientras vivían en Goshen, amados, leímos que ellos hicieron adquisiciones de tierras, y mis amados, y también acumularon grandes riquezas. Meod. Mis amados, el pueblo hebreo en Egipto se convirtió en la parte integral de la economía egipcia. Y ustedes saben perfectamente, mis amados, que nada desvanece la visión más que la riqueza. Meod. Es posible, mis amados, que el éxito económico, escúcheme bien, el éxito económico hiciera que el pueblo de Israel perdiera de vista su propósito en Egipto, en Goshen. Y lo hizo, mis amados, que se olvidara de su tierra natal. Allí dice, la Torah dice que ellos adquirieron tierras y crecieron grandemente. El comentario judío, mis amados, dice que el pueblo se negaba a renunciar a su nueva riqueza. Este es comentario judío, mis amados. El Kli Yakar. Y en consecuencia, ellos olvidaron su interés de regresar a Canaán. Mis amados,
como todos nosotros hemos hecho que hemos venido a este país. También los hebreos en Egipto, mis amados, cambiaron su estatus migratorio de un estatus de extranjeros. ¿Cómo le llaman aquí en este país a los que vienen? Aliens. Aliens. Si son ilegales, le llaman illegal aliens. Y la palabra alien, mis amados, ya no es extranjero, es un extraterrestre. A eso significa aliens. Y así le llaman en este país, mis amados, a los indocumentados, illegal aliens. Bueno, también el pueblo de Israel cambió su estatus migratorio, mis amados. En Egipto, de un estatus de aliens, de extranjeros, a llegar a ser egipcios residentes. Sí, mis amados. Amados, y como ustedes ya saben, el mundo entero sabe, mis amados, es porque es tan obvio. Los hebreos, cuando fueron a Egipto, se convirtieron, mis amados, en un poder económico. Como siempre sucede cuando el pueblo judío se va a alguna nación. Es increíble. Dice Shemot 1:7, mis amados. Y los hijos de Israel fueron fructíferos, dice, y se aumentaron y se multiplicaron y llegaron a ser muy poderosos. Meod. Mis amados, y como también siempre sucede, las naciones obviamente notan, amados, las naciones notan el poder de Bene Israel, la bendición que tienen. Así que, mis amados, la población egipcia también empezó a gritar con pánico, como ahora, mis amados. ¿Qué gritaban? Los hebreos controlan las finanzas del país, manejan los bancos, son dueños de los medios importantes. Amados, y ese es el caso también de este país. El hebreo maneja el gobierno. Amados, este es un grito que todavía escuchamos hoy en nuestros tiempos. Miren, amados, Osama Bin Laden, ustedes ya conocen, escogió las Torres Gemelas del World Trade Center como objetivo porque representa, mis amados, el control económico judío. ¿Sí? Así que, mis amados, lo que estamos nosotros notando cuando el pueblo de Israel por primera vez emigró a Egipto es lo que el pueblo judío ha hecho cada vez que emigra a una nación. Amados, crecen económicamente, amados, y llegan a ser los dueños
de grandes empresas. Ok. Ahora, el título de Shemot, nomás les voy a dar, amados, cómo fue que salió el título del Éxodo, porque también tiene que ver con el tema. Amados, el título del Éxodo es un derivado del título griego que se le dio al segundo libro de la Torá. El título Éxodo es un abreviado del título griego, mis amados, que lleva este libro en la Septuaginta. Mis amados, ¿qué es la Septuaginta? La Septuaginta, mis amados, es la traducción griega de la Biblia que fue hecha para una comunidad que vivía en Alejandría. O sea, mis amados, nosotros, nuestra generación, no es la primera generación que necesita una traducción de la Torá al español. Mis amados, también en la ciudad de Alejandría existió una comunidad hebrea muy numerosa. Los judíos formaban numerosos grupos en todo el mundo griego, mis amados. O sea, se habían asimilado hasta el punto que muchos de ellos muy apenas entendían el arameo o el hebreo. Amados, lo mismo que sucedió en Egipto, amados, ha sucedido en todos los casos donde va el hebreo o el judío. En la comunidad judía en Alejandría, mis amados, tuvo la necesidad de que alguien les tradujera la Torá del idioma original al idioma nuevo que ellos habían adoptado. Mis amados, la historia nos cuenta cómo Ptolomeo II, por consejo de Demetrios de Falera, encarga a 72 hombres sabios, 6 por cada tribu de las 12 tribus de Israel. Los traductores fueron encerrados por parejas de 36 celdas aisladas. Emplearon exactamente 72 días y coincidieron absolutamente en los términos. Los 72 expertos se redondearon, mis amados, a 70. Cifra más acorde con la importancia del número 70 en la tradición semítica en general. Mis amados, de ahí sale la Septuaginta, que quiere decir 70. En la Septuaginta, el título dado al segundo libro del, amados, al libro de la Torá, en la Septuaginta, mis amados, es Éxodo. El primero es Génesis. Éxodo, mis amados, es salida de Egipto. El título original, mis amados, del Éxodo es Wailé Shemot. Estos son los nombres. Y es abreviado, mis amados,
y generalmente llega a ser Shemot, que es nombres. Mis amados, este título está basado en las primeras palabras que abren todo este libro espectacular. Mis amados, ¿qué pasó con los judíos de Alejandría? ¿Por qué tuvieron que obtener copias de la Torá en un idioma pagano? Mis amados, la respuesta es fácil. Porque se asimilaron. Adoptaron las tendencias de Alejandría, de aquel lugar. Amados, y el libro de Nehemías lo confirma. ¿Ok? Vamos a decir lo que dice Nehemías. Nehemías 13:23. Mira lo que dice Nehemías, mis amados. Dice así. Vi, dice, asimismo en aquellos días, judíos que habían tomado mujeres de Asdod, mujeres amonitas y moabitas. Mis amados, este es el pueblo de Israel. Dice el 13:24 de Nehemías. Y sus hijos, dice, la mitad, dice, hablaban Asdod conforme a la lengua de cada pueblo, que no sabían hablar judaico. Amados, y en Nehemías dice él, amados, esto lo enojaba. Dice Nehemías 13:25, y reñí, dice, con ellos. Y aquí dice, amados, y maldíjelos. Dice, y herí algunos de ellos. Nehemías, mis amados. Dice, arranquéles los cabellos y juramentélos, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos o para vosotros. Mis amados, entonces podemos comprender, mis amados, que el pueblo de Israel, donde quiera que se ha ido, se ha asimilado. En Egipto, mis amados, en Alejandría, donde quiera que han ido, se han asimilado. Ok, miren, pues aquí, mis amados, en el verso 7, Éxodo 1:7, mis amados, dice, y la tierra se llenó de ellos. O sea, amados, ellos cambiaron sus nombres. Muchos de los hijos de Israel se salieron de Goshen, se extendieron. Por eso dice, y la tierra se llenó de ellos. Se extendieron, amados, aumentaron su número y llenaron la tierra de Egipto, de los hebreos. Ya no eran una entidad única e independiente, mis amados. Ellos se habían integrado con la sociedad egipcia. Los hijos de Israel buscaban mejorar sus vidas. Querían obtener la independencia económica. Amados, cuando apenas llegaron a Egipto, mis amados, los judíos
o el pueblo hebreo tenía la libertad de vivir sus vidas como lo consideraban conveniente. Silenciosamente atendían a sus rebaños, vivían una existencia pastoral. En su aislamiento, mis hermanos, podían mantenerse en las tradiciones de nuestros padres. Pero obviamente, mis hermanos, hubo quienes querían más. Dejaron los hogares en Goshen, dejaron atrás la enseñanza de los abots de nuestros ancestros, y el último rastro de sus raíces, mis amados, fueron sus nombres. Amados, una vez que salieron de Goshen, comenzaron a cambiar sus nombres para sentirse más cómodos con sus nuevos vecinos. Amados, posiblemente Shlomo, el nombre Shlomo, se convirtió a otro nombre egipcio. Hay un nombre, amados, que se dice Abubakar, que es egipcio, que quiere decir noble. El nombre hebreo de Yahoshua, tal vez, amados, se convirtió en Jesús. Israel se convirtió en Adio, que quiere decir justo. Jesús, amados, son títulos griegos. Mis amados, así como el cristianismo fue romanizado, también el pueblo de Israel fue egipciado, por decir así. Amados, los nombres hebreos era lo último que los ataba a su herencia. Y esa última cadena fue cortada, mis amados. Ese marcó el fin para los hebreos en Egipto. Mis amados, tan pronto los hijos de Israel abandonaron sus hogares en Goshen y cambiaron sus nombres, dice el verso 8 del capítulo 1 de Éxodo, Shemot. ¿Y qué pasó? Dice allí. Y se levantó un nuevo rey sobre Egipto, dice. Y este nuevo rey, amado, dice, no conocía ¿a quién? A Joseph o a José. Así que, mis amados, nosotros debemos de aprender de los errores que el pueblo de Israel ha cometido cada vez que ha sido llevado a las diferentes partes del mundo. Mis amados, en el judaísmo hay diferencia de opiniones en relación a los faraones. Ellos no saben, amados, diferentes opiniones, quién nombró, cuál era el nombre de aquel faraón que nombró a Joseph como virrey. Pero en cualquier caso, mis amados, es bastante difícil entender. No se entiende, mis amados, cómo el pueblo egipcio olvidó a Joseph, a José. Amados, Joseph
José fue un héroe nacional. Él había salvado al país de la hambruna. Había traído una afluencia de gran riqueza. Convirtió a Egipto en el país más próspero del mundo antiguo. ¿Cómo podrían olvidarse de Joseph? Es como, amados, como aquí en los Estados Unidos, que se olvidara de Abraham Lincoln o de George Washington. Es imposible, mis amados. Así que, mis amados, de este tema, nosotros tenemos mucho que aprender, muchísimo. Y posiblemente, mis amados, en la próxima semana vamos a seguir platicando un poquito más de el faraón. ¿Cuál es su significado y qué es lo que representa en nuestras vidas? Porque hay mucho más que decir. Mis amados, lo único que sí debemos de entender, mis amados, que nosotros es importante que regresemos a las raíces de los hebreos. Y eso es, amado, lo que el pueblo de Israel está haciendo ahora en estos últimos días. Mis amados, es interesante de que en aquel tiempo, mis amados, si ustedes leen el capítulo 1 de Éxodo, allí también empieza a relatar el nacimiento, que es el capítulo 2, el nacimiento de Moshe. Y Moshe, mis amados, ahora viene representando la Torá. Y también representa, mis amados, la liberación de Bené Israel. Y es interesante, mis amados, que allí mismo en estos dos capítulos está diciendo que el pueblo de Israel se había asimilado a los egipcios. Amados, y hoy en ese plan o en esos términos vivimos también nosotros. Mis amados, el pueblo de Israel se asimiló a las naciones. Y ahora tenemos, amados, ahora hay un llamado. Y paréceme que las naciones están escuchando el llamado de la Torá. Y Bené Israel, mis amados, está regresando y tiene hambre de aprender más de la Torá, de conocer más de Moshe. Amados, y de esa manera, mis amados, nosotros estamos viendo una similitud de lo que pasó allá en Egipto, ahora en nuestros últimos días, amados. Así que, mis amados, la próxima semana seguiremos platicando un poquito más de este tema. Y hasta aquí me voy a quedar. Que el Creador bendiga su dabar, su palabra, amados. Sigamos adelante. Y que nuestro Ser Supremo los bendiga, amados. Y Shabbat Shalom. Que Dios los bendiga, mis amados.